Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Organizaciones e Instituciones. Hoy seguiremos con la perspectiva administrativa. De forma puntual, analizaremos el entorno. Sean ustedes bienvenidos. La agenda que abordaremos es la que se encuentra en pantalla. Objetivos, marco conceptual, una pequeña introducción, macroentorno, microentorno, taller práctico, conclusiones y referencias. Objetivos: comprender la importancia de la administración estratégica para la competitividad organizacional y para la evaluación de los proyectos de inversión. Explicar la relevancia del análisis del entorno para el éxito competitivo de una organización. Explicar las fuerzas del macroentorno a partir del modelo Pestel o Pestal y explicar las fuerzas del microentorno utilizando el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. Segundo, marco conceptual. Primero definamos qué es la estrategia. Según Michael Porter, la estrategia consiste en crear un calce o fit estratégico entre las actividades de una empresa. El éxito de una estrategia depende de realizar bien muchas cosas, no solo unas pocas, y de integrarlas entre sí. Si no existe un calce entre las actividades, no hay una estrategia distintiva ni mucho menos una sustentabilidad. ¿Qué es la administración estratégica? Según David 2013, es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance sus objetivos. Se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y desarrollo y los sistemas de información para lograr el éxito de la organización. Detengámonos a revisar los conceptos más importantes de esta perspectiva del entorno. ¿Por qué es importante analizar el entorno? Bueno, tenemos básicamente dos razones. La primera es que para poder desarrollar los planes estratégicos, que son como la carta de navegación de las organizaciones, necesitamos hacer el análisis DOFA. Dentro del famoso análisis DOFA, requerimos hacer el análisis estratégico. Entonces, es como la primera gran razón. Y la segunda es que cuando hacemos análisis de viabilidad de proyectos, por ejemplo, para crear una nueva empresa, también requerimos hacer un análisis estratégico a partir de modelos tales como el Canvas, el Business Case o el Business Plan. ¿Cuál es el proceso de administración estratégica? Bueno, básicamente consta de 3 etapas. La primera es la de formulación, en la cual hacemos la elección estratégica. En este abordamos temas como desarrollar la visión y la misión de la organización, identificar las oportunidades y amenazas de la empresa, que es en lo que nos estamos centrando en la sesión de hoy, el análisis externo. Posteriormente determinamos las fortalezas y debilidades de la empresa, es decir, el análisis interno, generamos estrategias alternativas y elegimos las estrategias particulares que se han de seguir. En segundo lugar, tenemos la implementación o la puesta en práctica de las estrategias. En esta etapa establecemos objetivos anuales, creamos políticas, motivamos a los empleados y asignamos recursos para alcanzar los objetivos estratégicos. Posteriormente, evaluamos y controlamos dichas estrategias a partir de un análisis de los factores externos e internos con base en la formulación de las estrategias adoptadas por la organización, evaluamos el desempeño y llevamos a cabo las medidas pertinentes o correctivas cuando sea necesario. ¿Qué implicaciones tiene esto para la gerencia de proyectos? Bueno, básicamente tenemos que partir del concepto de que un gerente integral de proyectos debe realizar bien 3 grandes funciones. La primera es la identificación de proyectos, la segunda es la de evaluación de proyectos y la tercera es la dirección o la gerencia de proyectos. La primera, determinamos la pertinencia a partir de distintas herramientas, tales como carteras de proyectos, lluvia de ideas, matriz de marco lógico, design thinking, entre otras. En segundo lugar, en la evaluación, como les decía en la diapositiva anterior, utilizamos el Canvas, el business Case, el cual podemos abordar a partir
guías internacionales como la del PMI o la de Prince2 y el Business Plan. El Business Plan es el famoso documento donde determinamos la viabilidad de una propuesta de valor a partir de diversas perspectivas, tales como la de mercado, la técnica, la administrativa, la financiera económica, la ambiental, la social y la de riesgos. Y finalmente tenemos la dirección o gerencia. En esta solemos abordar diversas áreas del conocimiento, tales como el direccionamiento estratégico, el alcance, el cronograma, los costos, los recursos, los grupos de interés o stakeholders, los riesgos, las comunicaciones, las adquisiciones y las habilidades blandas, tales como innovación, liderazgo, gestión del cambio, resolución de conflictos, trabajo en equipo, entre otras. ¿Qué implicaciones tiene el análisis del entorno para la evaluación de un proyecto de inversión desde la perspectiva administrativa? Bueno, como ya hemos podido comprobar, tenemos que analizar el tema de la planeación estratégica. Posteriormente hacemos el análisis de configuración. En este caso tenemos en cuenta el diseño organizacional, es decir, qué tipos de estructuras y diseños de puestos de trabajo tendría el proyecto. ¿Qué procesos deberíamos seguir dentro del proyecto? Tendríamos una supervisión directa, planificación, cultura, entre otros factores. Y temas de relaciones. ¿Qué responsabilidades, qué relaciones en términos de autoridad, de contrataciones, de alianzas, de redes, entre otros factores? Y finalmente tendríamos en cuenta el marco legal. En este nos referimos a la constitución de la organización, qué leyes de seguridad y salud en el trabajo se tendrían que contemplar, prestaciones de ley, incentivos, entre otros factores. Puede ser difícil comprender el incierto mundo que rodea a las organizaciones. Evidentemente, suele ser bastante complicado debido básicamente a tres factores: la diversidad, la complejidad y principalmente la velocidad de cambio. ¿Con cuáles herramientas podemos contar para hacer ese análisis del macroentorno? Para dicho análisis del macroentorno, contamos con modelos tales como el PESTEL, o también denominado PESTAL. En este se analizan factores de diferentes perspectivas, tales como políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. En la imagen podemos identificar diversos factores desde estas perspectivas, tales como, por ejemplo, en la política tenemos estabilidad política, política impositiva, regulación del comercio exterior, políticas de bienestar social. Desde la perspectiva económica tendremos ciclos económicos, tendencias del Producto Nacional Bruto, tipos de interés, oferta monetaria, desempleo, renta disponible, etcétera. En términos muy generales, podemos identificar estos factores que podríamos considerar como relevantes para analizar el macroentorno. Análisis del microentorno. ¿Con qué herramientas podríamos contar para analizarlo? Para analizar el microentorno podemos utilizar el análisis de las cinco fuerzas. Este nos puede ayudar a las compañías a evaluar el atractivo de una industria, cómo las tendencias afectarán la competición de la industria, en cuáles industrias una compañía debería competir, cómo las compañías pueden posicionarse a sí mismas para lograr el éxito. A menudo, los directivos definen la competencia en términos demasiado estrechos de miras, como si ésta solo se produjera entre los competidores directos de la actualidad. Sin embargo, la competencia por obtener beneficios va más allá de los rivales consolidados de una industria para alcanzar también otras fuerzas competidoras, tales como los clientes, los proveedores, los posibles aspirantes y los productos suplentes. Aquí tenemos el modelo de las cinco fuerzas. Entonces, vemos en el centro la rivalidad entre los competidores existentes, vemos la amenaza de nuevos aspirantes, poder de negociación de los compradores, amenaza de productos o servicios sustitutos y poder de negociación de los proveedores. Vamos a ver uno a uno. La primera fuerza es la rivalidad competitiva.
Los rivales competitivos son organizaciones con productos o servicios parecidos que quieran atender al mismo grupo de consumidores. Este depende del número y tamaño relativo de los competidores, de si existen oligopolios, del grado en el cual los competidores se encuentran diferenciados entre sí, si se dirigen a diferentes segmentos de mercado. Depende también de las condiciones de la demanda. ¿Esta es creciente o es decreciente? Y depende de las barreras de salida. Altas inversiones en activos fijos. La segunda fuerza es la amenaza de nuevos participantes. Esta depende de si es atractiva la industria o el sector y de si está en crecimiento o es rentable, en función de las barreras de entrada. Veamos algunos ejemplos. Altos costos de instalación o de capital. Por ejemplo, para hacerle competencia a empresas grandes como Ecopetrol o a las aerolíneas. Economías de escala. Si pensamos en producción de automóviles, necesitaríamos fabricar evidentemente bastantes automóviles para poder recuperar la inversión. Tenemos también la diferenciación del producto y la lealtad a la marca. Es muy complicado entrar a competir con marcas tales como Apple, Gillette, Zenú, Pietran, entre otras. Depende también de la curva de la experiencia de la organización. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que las organizaciones tardan muchos años en desarrollar algunas capacidades competitivas. Entonces, esto también es una barrera de entrada. Asimismo, tenemos la dificultad en conseguir acceso a proveedores o a canales de distribución. Tenemos algunas barreras como las regulaciones gubernamentales en términos de patentes y protección de la competencia. Y tenemos amenazas de represalias de competidores, el famoso dumping. Tenemos también en tercer lugar el poder de negociación de los proveedores. Aquí nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Dependemos de pocos proveedores? ¿Estos se encuentran altamente diferenciados? ¿Nuestras compras representan un porcentaje considerable de las ventas de algunos proveedores? ¿Existen costos de cambio? ¿Es difícil o costoso cambiar de proveedores? ¿Podemos integrarnos verticalmente hacia atrás? Es decir, ¿podemos producir nuestros propios suministros o insumos? Cuarto, poder de negociación de los compradores. Aquí nos podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Dependemos de pocos clientes? ¿Nuestros productos son altamente diferenciados? ¿Tendremos mayor poder de negociación con nuestros compradores? ¿Existen costos de cambio? Es decir, ¿es difícil o costoso cambiar de proveedores? ¿Existe algún riesgo de una integración hacia atrás? Finalmente tenemos la quinta fuerza, amenaza de productos y servicios sustitutos. Estos son productos o servicios que no son considerados competidores, pero que satisfacen un papel estratégicamente equivalente para el cliente. Por ejemplo, organizaciones como Starbucks podrían tener competidores tales como Jarro Café o Juan Valdez. Sin embargo, también tienen algunos productos sustitutos como los restaurantes y las cafeterías. Algunas de las fuentes de información que podríamos consultar para hacer este ejercicio del entorno son las siguientes: Foro Económico Mundial, Escuela de Negocios Suiza IMD, la CEPAL, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, algunos buscadores de exportaciones e importaciones de productos tales como Uncomtrade o Trade. Para hacer un análisis comercial de venta de productos podríamos consultar plataformas tales como Amazon o Alibaba. Si queremos consultar datos de patentes, podríamos ver oficinas de patentes internacionales como la USPTO. Tenemos también aquí en el orden nacional actores como la ANDI o ACOPI, Impulsa, Cámaras de Comercio, DANE, entre otros. Séptimo, taller práctico. En este conformaremos equipos de estudiantes, seleccionaremos una organización y dedicaremos tiempo para hacer el análisis del macroentorno y del microentorno. Finalmente haremos una presentación oral por cada uno de los equipos. Para tal fin, utilizaremos dos pliegos de papel por cada equipo, utilizaremos algunos posits, marcadores y cinta transparente.
Para el análisis del macroentorno, haremos una lluvia de ideas